Seguimos en la mañana aquí por Teleimpacto y gracias por estar con nosotros, continuar con nosotros. En la semana anterior, era para el 18 de este de mes, marzo. 18 de marzo, había una reunión programada con un viaje del presidente Donald Trump a Pekín, a reunirse con el presidente Xi Jinping, buscando la vía de cómo alivianar las tensiones comerciales, sobre todo, que las tensiones entre China y Estados Unidos son comerciales, básicamente, aunque está pendiente ahí el caso de Taiwán, que en cualquier momento va a estallar. Ese será el próximo conflicto de alguna envergadura que va a presenciar el mundo cuando China decida ya de manera formal tomar la llamada provincia rebelde, que como define a Taiwán. Pero hasta ahora las tensiones fundamentales de Estados Unidos y China se basan en el comercio, en la lucha por el predominio de los elementos esenciales de la nueva economía, que son las tecnologías. Entonces el presidente en ese momento crucial del inicio de la guerra, bueno, le puso más atención a ese conflicto y canceló el viaje a Pekín. Sin embargo, de repente es reprogramado en medio de la guerra, lo que da a entender que el presidente, aunque plantea los puntos de negociación, él está consciente que la guerra no va a terminar en una semana, ni en 2 semanas, ni en las próximas 3 semanas. Entonces decide realizar el viaje que había cancelado, que puede plantear una situación favorable, de tranquilidad en el mundo, ya en el plano comercial. Si los chinos y los estadounidenses llegan a un acuerdo y entienden que deben coexistir de manera tranquila en la lucha, en la competencia comercial, pues también eso ayuda a alivianar las tensiones comerciales en el mundo. Y para esta parte del mundo, por ejemplo, que los chinos tienen elevadísimos intereses que han ido desarrollando en varios países, que se ha visto afectada este desarrollo por estos conflictos. Por ejemplo, en Panamá, en Panamá tenían los chinos una presencia importante en el manejo del canal. No que, como dijo el presidente Trump, que Panamá le había entregado el canal a los chinos, no era cierto. Bueno, logró que el gobierno panameño echara por tierra el acuerdo que tenía con los chinos y retomaron y le pasaron esa hegemonía informal a los Estados Unidos. Y hay otros países que tienen importantísimas presencia china, que también se han visto de alguna manera afectados, ¿no? Porque el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos le hayan ido de frente, pero tomando en cuenta la dinámica cambiante que tiene el presidente de los Estados Unidos, se están cuidando, aunque mantienen esa relación con China y mantienen la apertura para el establecimiento de relaciones comerciales de mayor importancia. Se están cuidando mucho por la reacción que tenga el presidente de los Estados Unidos. En ese mismo contexto, este conflicto con Irán, que es miembro de los BRICS, ha puesto prácticamente en capilla ardiente a los BRICS, cuya B es de Brasil, pero la C es de China, y China es el brazo fundamental de los BRICS. Sin embargo, esta situación tiene a los BRICS como dormidos o
generando cierta preocupación en los sectores y en los países que entienden que el BRICS podía ser un bloque importante de cara a la disputa por mercados y por todo esto, porque los BRICS ni siquiera han abierto la boca en este conflicto que involucra a uno de sus miembros. Sí. Bueno, como tú señalas, este viaje del presidente Trump a China está pautado para el 14 y el 15 de mayo. Y eso de entrada, muy bien tu señalamiento, lo que implica es que Estados Unidos estaría apostando a que esta guerra se prolongue mucho más allá ya de lo que inicialmente se contemplaba. Mire, la agenda, uno supone que tiene que ser la diferencia en materia comercial que existe entre China y Estados Unidos. Pero también ahí deberá abordarse temas de carácter geopolítico, notoriamente, donde entrará la situación de Irán. China es un aliado de Irán, un país que recibe cantidades importantes de petróleo iraní, y entonces debería tener algún grado de preocupación por el desarrollo de este conflicto. Sin embargo, los chinos, amén de una que otra declaración en materia diplomática, de condena protocolar, no han mostrado mayores preocupaciones. Es decir, no han dicho que están en disposición de ofrecerse como país mediador, como tratar de buscar una salida a este conflicto. Sencillamente no han dicho nada. Es decir, como que eso, yo no voy a mirar para allá, esa no es mi guerra, no es mi problema. Y entonces habría que ver hasta qué punto el presidente Trump tenga la capacidad de seducir a Xi Jinping para que Xi Jinping de alguna manera cambie esa postura que ha tenido China frente al conflicto. Resulta un poco difícil que China lo haga, sobre todo ya conociéndose los resultados de esta guerra. Es una guerra que en estos momentos, como yo decía en el día de ayer, uno no está en capacidad objetiva de decir quién la está ganando. No hay esa capacidad objetiva de decir, bueno, ¿quién estará ganando esta guerra? Porque uno ve cómo se producen ataques simultáneos de una parte y de la otra. Depende de quién diga. Exactamente. Entonces, la narrativa aquí es complicada. Es complicada porque uno tiene que sujetarse o a lo que diga Washington, a lo que diga Tel Aviv o a lo que diga Teherán. Y el tema es que las informaciones que fluyen son cada vez más preocupantes sobre el nivel de escalamiento del conflicto, de las posibilidades de que no hay, de que las posibilidades de que se llegue a un acuerdo negociado por la vía diplomática cada día se accidentan más, cada día se muestran un poco más dificultosas. Entonces, desde ese punto de vista, uno entiende de que sería difícil uno decir en este momento quién está ganando la guerra. Es una guerra que sigue su curso y que al parecer, como yo he insistido aquí y ustedes también, si no hay una salida diplomática, la única salida que se plantea es la militar. Y entonces ahí está el problema de este conflicto. Yo le comentaba fuera de estudio que Estados Unidos, más allá del plano militar, tiene que observar las repercusiones que el conflicto está teniendo, tanto a lo interno de los Estados Unidos como en el entorno global. Este conflicto está generando incertidumbre en la economía mundial, producto fundamentalmente del encarecimiento del precio del petróleo, del gas, pero también de los alimentos. Ya eso comienza a impactar el costo de los alimentos. Estados Unidos está teniendo un nivel de inflación porque ya los precios de los combustibles internos han aumentado. Entonces, Estados Unidos, más allá del plano militar, tendrá que observar estas situaciones que se están creando, tanto dentro de sus aliados en el Golfo como de sus aliados más allá del Golfo, porque, vuelvo y repito, esto ya está generando una incertidumbre económica global que se irá aumentando, irá creciendo en la medida que se prolongue el conflicto. Ese es un aspecto que tiene que observarlo Estados Unidos y que Irán e Israel no tienen que observarlo, porque realmente a quienes se están golpeando son a los aliados de los Estados Unidos.
La otra parte, a lo interno de los Estados Unidos, es que Trump, el Partido Republicano, tiene las elecciones de medio término en el mes de noviembre de este año. Y lo que dicen las encuestas en los Estados Unidos es que el nivel de aceptación de la administración del presidente Trump va en declive, un declive bastante acelerado, porque hasta la semana pasada lo que decían varias encuestas, incluyendo una de Fox News, que es un canal muy cercano a los republicanos, es de que, particularmente al presidente Trump, es de que la popularidad del presidente Trump había descendido entre un 38 y un 36%. En el día de ayer, la agencia AP, que normalmente contrata una agencia encuestadora, que es North, decía que un 59% de los norteamericanos entendían que el presidente Trump había llegado muy lejos en el conflicto con Irán y que un porcentaje igualmente importante señalaba que estaba muy preocupado por el hecho de que tendría que pagar la gasolina más caro a consecuencia de este conflicto. Y en definitiva se decía, ya hablando de manera global, de que solamente 4 de cada 10 estadounidenses tiene un nivel de aprobación a la administración del presidente Trump. Esto implica que la popularidad de Trump, que está en declive, podría impactar lo que es la votación del Partido Demócrata en esas elecciones de medio término. Se da por descontado de que si la situación se mantiene como tal, el Partido Republicano por lo menos perdería el control de la Cámara de Representantes. Eso es lo que se está planteando. Pero amenazaría también esa mayoría que tiene en el Senado de los Estados Unidos. Si pierden ambas cámaras y la conquistan los demócratas en un porcentaje importante, entonces Trump se colocaría en la posibilidad de un juicio político, que él mismo lo ha previsto. Sí, el mismo Trump lo ha previsto, la posibilidad de un juicio político. Y para concluir, Nelson y amigos televidentes, para que ustedes tengan una idea del efecto que está teniendo esta guerra a lo interno de los Estados Unidos, ayer se celebraron unas elecciones especiales en el distrito donde vive el presidente Trump en Miami y ganó una candidata demócrata. Tengo incluso el nombre por aquí. Ganó una candidata demócrata en ese distrito, lo que indica que ya las últimas elecciones especiales que se han celebrado en los Estados Unidos desde que Trump llegó al gobierno de los Estados Unidos, si no la ha perdido toda, la proporción es de 90-10. Es decir, que los republicanos la han perdido prácticamente toda. Y eso es una señal de lo que podría pasar en el mes de noviembre. Entonces Trump en este conflicto está obligado a observar otros factores más allá del campo militar para tratar de forzar a un cese al fuego en esta guerra. Él es un manipulador de la opinión pública, o sea, él puede fácilmente tratar de desligarse de las derrotas de los republicanos, señalando que él siempre ha estado en confrontación con un sector del Partido Republicano. No, esos son los republicanos que no tienen carácter, como les ha dicho algunos de los líderes que lo han criticado. Sin embargo, quien lleva el peso electoral es el Partido Republicano, no es la Casa Blanca ni el presidente Trump. Entonces, si los republicanos están en una disyuntiva bastante compleja, porque si se separan mucho del presidente Trump, se ven afectados con esa base dura que tiene el mandatario, con esos sectores radicales. Y si se acerca demasiado, se pone de espalda o se enfrenta a la altísima población estadounidense que se siente totalmente divorciada del presidente Trump. O sea, ¿cómo jugarían los republicanos esa carta? Ni, como dice popularmente, ni tan cerca
que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre. Entonces, ahí ¿cómo van a jugar ellos esa carta? Lo que sí está bien documentado es el efecto en el bolsillo de los estadounidenses. En el año 1992, cuando entonces el presidente George Bush, emerge de la primera guerra de Irak, la llamada tormenta del desierto, surge con una aprobación de 90%. Y el candidato republicano, que era en ese momento el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, ¿cuál era su discurso? Bueno, mientras el presidente Bush enarbolaba la victoria de haber recuperado a Kuwait de manos de Irak, que lo había invadido, y toda esta parafernalia de guerra y esa aureola triunfadora, Clinton lo que le decía era, es la economía, bruto, porque era que la gente apoyaba al presidente Bush por el efecto, el éxito militar que había tenido en Irak. Sin embargo, internamente había un deterioro importante de las condiciones de vida de los estadounidenses. Y Clinton le decía, no es Irak, es la economía. Bueno, y a pesar de ese triunfo y toda esa gloria con que regresó de la llamada tormenta del desierto, Clinton le dio una paliza en las elecciones del año 1993. Entonces, ahora la cosa no es ni siquiera parecida porque el presidente Trump no ha ganado una guerra y ya tiene el efecto erosionador de la popularidad como consecuencia de la afectación directa a los bolsillos de los estadounidenses. Entonces, esa factura económica, esa factura bursátil, de seguro que se la van a cobrar a Trump y a los republicanos en las elecciones de medio término. Tú recordabas que ha ido perdiendo la mayoría de los procesos que se han ido desarrollando. Bueno, en Nueva York perdió de manera aplastante la alcaldía, pero antes de Nueva York había perdido 2 senadurías importantes en New Jersey y en Carolina del Sur, Carolina del Norte. Bueno, un hermano del vicepresidente James Bain que se presentó a unas elecciones perdió. Exactamente, y perdió en distritos en California, perdió una consulta. La alcaldía de Miami. La alcaldía de Miami, perdió una no ganaban los demócratas desde hace 30 años. Claro, entonces le estaba pasando factura por el bolsillo de los estadounidenses, que son muy, muy celosos con su capacidad de compra. El que le erosiona eso, le pasan la factura electoral. Sí. Miren, en el caso de República Dominicana, ayer, por ejemplo, la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina estaba planteando la posibilidad de un aumento en el pan, un producto de consumo masivo, y solamente lo evitaría, dicen ellos, si el gobierno decide restaurar un subsidio de 600 pesos por el costal de harina, como ellos le llaman, que estuvo vigente saco de harina hasta el 31 de marzo del año pasado. Hay que recordar que ese subsidio lo instaló el gobierno a raíz de los efectos que produjo la invasión de Rusia a Ucrania, porque la harina subió de precio, tanto Rusia como Ucrania son productores de granos importantes, y debido a ese conflicto se produjo un aumento en el precio de la harina. Pero ellos están diciendo ahora que además del precio de la harina, hay un aumento en el precio de los aceites, que se utiliza también en la elaboración del pan, y los plásticos. Bueno, es otro reto que se le plantea al gobierno. Los plásticos, ¿y qué tiene que ver los plásticos con el pan? Tú sabes que el pan se envuelve en funda plástica. El pan, por ejemplo, de rueda, viene envuelto en una funda plástica. Y si usted va al supermercado y compra pan de agua, también se lo echan en una funda plástica. Sí, okay, ya. Entonces,
Pero ellos no tienen nada que ver lo que producen el pan con eso, porque el envase es en otro sitio, no son ellos. No, pero hay muchos panes, por ejemplo, el que viene el pan cortado, ¿cómo es? El pan de sándwich. El rebanada. El rebanada, ese pan viene ya de la panadería, viene en una funda plástica. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que esto representa otro reto para el gobierno, otra advertencia, porque el gobierno, así como ha estado subsidiando el precio de los combustibles, que tiene un impacto directo en la población, el tema del pan es igualmente que hay mucha gente que no quiere comer pan porque lo engorda. Es dañino. Porque es dañino. Pero sigue teniendo una gran demanda entre la población. Entonces, eso es lo que está planteando la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, que o se restaura el subsidio de 600 pesos por saco de harina, o sencillamente habrá un aumento del pan. Pero ya ellos tienen un subsidio por vía del GLP, porque la mayoría de las panaderías usan GLP como combustible. Ya eso de hornos de leña, eso es de la prehistoria. El grueso de las panaderías usan GLP para su proceso. Así que dejen el cuento de que los combustibles lo están impactando, porque el precio del GLP se mantiene igual. Bueno, el problema es que ya el gobierno tuvo una iniciativa. Es posible. Tuvo una iniciativa y le colocó un subsidio de 600 pesos. Sí. Ellos piensan que la situación se está repitiendo y entonces quieren que le vuelvan a colocar ese subsidio de los 600 pesos. ¿Es posible que el GLP lo reduzcan mañana? Ah, bueno, es una buena noticia. Es posible que le bajen 1 peso o 2 pesos al GLP, en vez de subirlo. Bueno, el GLP se ha mantenido congelado. Todo el tiempo. Es decir, durante, prácticamente el 2022, el GLP se ha mantenido congelado. Si le rebajan, bueno, esto compensa entonces lo que es el aumento en el precio de la gasolina y el gasoil. Es una compensación para los sectores industriales que elaboran productos de gran consumo, como el pan, por ejemplo, para que no lo suban, y también para los transportistas que usan GLP, que tampoco vengan con el cuento de que el aumento de los combustibles los está afectando, porque el GLP está subsidiado y la mayoría de esos vehículos usan GLP. Bueno. O sea que son trucos comerciales para lucrarse de una situación que afecta a todo el mundo, pero ellos no están tan impactados. Sí, bueno, si se produce una rebaja en el GLP, uno tendría que pensar un aumento en el subsidio del gobierno a los combustibles, porque el GLP es uno de los productos que está siendo afectado precisamente por esa inestabilidad en los mercados de los hidrocarburos. Sí. Entonces ahí habría que pensar ya en un aumento del subsidio que el gobierno ha estado destinando semanalmente a los combustibles. Mira, Nelson, el tema de las redes sociales sencillamente preocupa no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Por un lado, ya algunos países están tomando medidas para restringir el uso de celulares en las escuelas. Varios países países europeos, incluso ya aquí en la República Dominicana, el ministro de Educación planteó que iba a proponer al Consejo Nacional de Educación restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas y colegios privados del país. Sucede que en Estados Unidos se acaba de producir 2 sentencias judiciales contra Meta y Google porque le acusan de causar serios daños a la salud mental de adolescentes y niños. Estas 2 sentencias han sido muy divulgadas por medios en los Estados Unidos porque se produce muy a pesar de que estas 2 grandes empresas multinacionales han rechazado siempre de que las redes sociales contribuyan a deteriorar la salud mental de los jóvenes. Se está hablando incluso de casos de suicidio de jóvenes que han sido de una manera u otra impactadas por las redes sociales. Pero se ha producido esta sentencia, dice aquí, voy a
a leer, me gusta compartir de manera muy transparente todo. Dice que durante años padres, adolescentes, pediatras, educadores y delatores han defendido la idea de que las redes sociales son perjudiciales para la salud mental de los jóvenes y pueden conducir a la adicción, los trastornos alimentarios, la explotación sexual y el suicidio. Pero por primera vez, jurados en 2 estados de Estados Unidos se han puesto de su parte. Un jurado determinó el miércoles en Los Ángeles que tanto Meta como YouTube eran responsables de los daños causados a los menores que usan sus servicios. En Nuevo México, un jurado concluyó que Meta perjudicó a sabiendas la salud mental de los niños y ocultó lo que sabía sobre explotación sexual infantil en sus plataformas. Esto es lo que se está produciendo en torno a las redes sociales y ya ustedes ven que en Estados Unidos se producen 2 sentencias por parte de 2 cortes que afectan precisamente lo que es la operación de redes sociales por parte de jóvenes. Mira, no hay nada que se pueda hacer. Cuando algo se masifica de la forma que se masificaron las redes sociales a partir de la primera década de este siglo, digamos, el auge de las redes tomó impulso a partir de, digamos, 2005 para acá, en los últimos 20 años, que ha habido esa explosión de redes y prácticamente una adicción. Cuando se llegan a esos niveles de dependencia, es muy difícil que los estados puedan controlar. Lo que tú señalas información es la preocupación que ha generado a nivel mundial el uso de las redes sociales, que de una herramienta fundamental para la comunicación, para la interacción personal, la interacción social, se ha convertido en un elemento de alta peligrosidad, incluso para la salud mental. Varios países de Europa, concretamente los países escandinavos, han tomado medidas para que los menores de 15 años no puedan tener acceso a las redes sociales. Han establecido protocolos que obligan a los padres a controlar el acceso de los menores a las redes sociales porque han notado, después de muchos estudios y de resultados muy documentados, el efecto negativo que tienen las redes sociales en los menores que todavía no tienen una capacidad, una formación mental, cerebral para discernir. Por eso la capacidad de discernimiento se entiende a partir de los 16, 17 años y la autodeterminación a partir de los 18 años cuando la persona cumple la mayoría de edad. Pero esos adolescentes que entran al uso de las redes y a estas herramientas y se convierte en una adicción, su cerebro, según dicen los que han estudiado el tema, queda condicionado de manera muy fuerte a este bombardeo, a este veneno mediático. Entonces esos países han tomado medidas para que los menores no accedan a las redes sociales. Sí, bueno. Tenemos una situación muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque si bien los responsables del control de los niños, adolescentes, son los padres, ocurre que el tiempo que se pasan juntos por las responsabilidades laborales de ambos padres, o a veces que son hogares de un solo padre, dificulta ese control porque se pasan trabajando
y cuando llegan al lugar, los menores han tenido mucho tiempo para... han estado mucho tiempo solos y han tenido toda la libertad para actuar. Entonces, la Unión Europea le ha puesto muchos controles a las plataformas de Google, Facebook, de Instagram, etcétera, justamente porque han notado que los efectos sobre la población menor han sido devastadores en términos de la formación integral de esos jóvenes. Pero ahí entra entonces lo que le llaman la libertad de comercio, la libertad que tienen estas empresas, que son negocios, a operar libremente en un ambiente de libertad de empresa, libertad de negocio, y entonces las regulaciones chocan con esa realidad que tampoco pueden estos países controlar enteramente. El manejo ya en las escuelas, ahí pues es un ambiente más controlado, porque la escuela la controlan adultos que tienen un tiempo específico con los jóvenes, con los niños y con los jóvenes. Ahí puede haber un tipo más de control, pero que es un control momentáneo, que se circunscribe a ese tiempo, a ese espacio en que los niños están y los jóvenes están en las escuelas. Sí, bueno, eso es verdad, porque se producen estas dos sentencias, pero uno pregunta, bueno, ¿qué hacer ahora? Es decir, ¿cuáles son los controles que deberían implementarse para evitar esos efectos que las redes sociales están causando en los jóvenes, niños y adolescentes? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Tú señalas, bueno, el caso de las escuelas, ahí habría un control, pero es un control limitado. Es un control mientras el niño esté en la escuela. Cuando salga de la escuela, puede utilizar su celular ya hasta el otro día cuando regrese al plantel. Es decir, que aquí lo importante es ver qué se hace, qué se puede hacer. Bueno, a ver qué tipo de reglamentaciones pueden operar estas dos empresas, Meta y YouTube, para ver qué controles podrían determinarse o qué filtro podría instalarse para que eso no provoque esos daños que se tomó en cuenta en esta sentencia. Vámonos con una pausa y retornamos en breve.